Bien, pues ya estamos de regreso en esta mañana de 8 de marzo del 2025. Estamos hablando de un caso más de violencia en el hogar, de violencia a cargo de quienes tienen la misión de resguardar la seguridad de los más pequeños de la casa, justamente de los padres. Y bueno, yo tengo por aquí otro datito. Los Ujú. adolescentes de 12 a 17 años representan el 80% de las desapariciones de personas menores de 18 años en México a partir del 2020. Quiero subrayar que UNICEF, por ejemplo, menciona que el acoso, fíjense nada más que dato, que el acoso y abuso callejero comienza cuando las niñas tienen entre 9 y 10 años y se va intensificando entre los 12 y los 15 años de edad. Esto realmente nos muestra el panorama en el que vivimos las mujeres desde estas edades. Vamos a continuar escuchando el caso de Gina. Por favor, Sonia, ¿quieres preguntar algo? Sí, Gina, nos comentaste que dentro de las consecuencias en tu Ujú. pasado, en la infancia, etcétera. ¿Y cuáles fueron las consecuencias que viviste ya después en tu edad adulta? Uf, eh, ¿cuál es el problema con las personas que no socializan? Que no pueden pedir ayuda cuando la están necesitando, ¿no? Entonces, a raíz del abuso, yo desarrollé también ansiedad, depresión y bueno, muchos rasgos concordantes con el trastorno limítrofe de personalidad y también con trastorno de déficit de atención. Entonces, pues lo primero es que desarrollas rasgos que son vistos como raros, ¿no? El no poder poner atención si no estás haciendo otra cosa con las manos, las críticas, los juicios de los maestros, etcétera. Entonces, todo esto te va llevando a un fracaso escolar, te va llevando a un aislamiento, es contener. La ansiedad y la depresión en los niños no es igual que en los grandes. En los niños, tú vas a ver en la escuela, no vas a ver al niño tirado en la cama, al contrario, lo vas a ver hiperactivo, lo vas a ver agresivo, ¿no? Entonces, también fueron rasgos que yo empecé a presentar, era verbalmente muy agresiva, cuando yo empecé a sufrir bullying, y no me agredían más, pero sí me segregaban, ¿no? Y esto sí me afectó mucho en la autoestima, en la capacidad de relacionarme con chicos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo ya empecé a tener novio hasta los 15 y era uno que tenía 20 y con ese me casé, ¿no? Porque me era muy difícil establecer relaciones sanas con personas, inclusive cuando yo me vinculo emocionalmente y me caso, lo hago con una persona sumamente violenta también, ¿no? Entonces, ese aislamiento te lleva a caer con personas pues que se aprovechan de tu vulnerabilidad, ¿sí? Ese es el problema con estar aislado. También el no poder contar, o sea, y te voy a decir algo, parte de la personalidad que traía yo, parte del abuso que estás viviendo que también te vuelve aislado, o sea, como le digo yo a la gente, yo no te sé decir cómo hubiera sido yo en condiciones normales porque esto comenzó cuando yo tenía 3 años, ¿sí? Entonces, para saber si yo venía así de fábrica o es algo que se me desarrolló, pues nunca lo sabremos. Pero es una condición con la que yo tuve que aprender a vivir y me costó muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el abuso continuó y continuó y continuó por años hasta que salí de mi casa, ¿no? Y no salí como yo hubiera querido salir. Nunca me voy casándome con una persona también violenta, ¿no? Me voy a vivir más vida de dependencia y de violencia. Entonces, es hasta que yo soy madre y que a mí me cae realmente el 20 de todo lo que me pasó. O sea, yo iba sobreviviendo, 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 pero el momento en que yo tuve a mi hijo en mis brazos, fue decir, es que a mí no me nace hacer absolutamente nada de lo que hicieron conmigo, ¿sí? O sea, y a partir de ahí yo me alejo de todos ellos, o sea, yo me quedo viviendo en Puebla, ellos se van para Chiapas, yo no los visitaba, yo no les hablaba, o sea, y fue lo que más o menos me permitió seguir existiendo, ¿no? El poderme dedicar a mis hijos, el meterme a estudiar psicología, el empezar a entenderme más allá de la historia solamente, sino también entender desde la patología de mis padres, la historia de mis abuelos, o sea, me vuelvo una obsesiva porque también esto es parte de mi trastorno, o sea, yo soy una persona que no está en paz hasta que no lo descubre absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso también me generó trastorno del sueño, trastornos alimenticios, porque pues además era maltratada con gordofobia, ¿no? En una de las entrevistas platicaba yo que parte de los castigos, o bueno, parte de lo que hacía Héctor Armando era subirme a una bicicleta estacionaria e insultarme hasta que sacaba yo los kilómetros que él quería, ¿no? Insultos sobre mi cuerpo, insultos sexuales, insultos de todo tipo.
Entonces, pues, pues era, eh, ¿cómo te decía? El empezar a recordar, por ejemplo, ahorita que me fui a Chiapas, yo me fui casi un año a cuidar a mi madre enferma porque murió de leucemia. Y esta agonía, mi hija me dijo, no vayas, no vayas, o sea, dile que no la perdonas. O sea, mis hijos sabían toda la historia, ¿no? Y me dijo mi hija, tú no te preocupes, a ti no te va a pasar esto, yo nunca te voy a abandonar, tú no eres tu madre, ¿sí? Y sin embargo, pues me voy para Chiapas porque yo estoy en esta búsqueda de qué pasó conmigo, ¿no? ¿Por qué tantas historias de fracasos si soy una persona competente cognitivamente hablando, ¿no? Entonces, mucho fue las fallas sociales, el no tener tacto para hablar, el meterme en pequeños problemitas todo el tiempo, ¿no? El no poder controlar algunos aspectos o gestionar algunos aspectos de mi conducta, pues me fueron llevando al aislamiento, me llevaron pues a sentirme pues mal con mis logros, ¿no? Mal con mi vida, al final de cuentas. Entonces, sí, el aislamiento te acaba. Gracias, Gina. Es muy interesante lo que dices y muy, muy bonito porque yo muchas veces he pensado que los hijos nos salvan, ¿no? Que no debería ser así, ¿no? Pero este momento que tú dices, ¿no? Como de iluminación, ¿no? De decir, creo que el nacimiento de los hijos marcan un antes y un después, ¿no? Y finalmente esto que nos compartes, pues es muy valioso porque precisamente se dice también que hay ciertas estrategias, ¿no? Que nuestra mente busca como Claro, para salvarse, ¿no? Para así es. agarrarse de algo y decir, híjole, algo no me suena y de aquí me agarro, ¿no? Porque esto me está haciendo sentir bonito, ¿no? Algo así, por ahí te Claro. sigues, ¿no? Que en este caso es el camino del amor, ¿no? Que nos generan nuestros Así hijos. es, el Y es, amor, sí, y es bien apapachador porque dices, creo que cuando vivimos infancias o adolescencias con violencia, pues conoces el amor con ellos, ¿no? Y entonces eso es, bueno, es un salvavidas, ¿no? Pero yo quería comentarte acerca de esto, que con este caso que compartiste en redes sociales y demás, sale este tema de que los delitos la prescripción, sexuales en la infancia no prescriben, ¿no? Y eso es bien importante porque yo he escuchado mucho, bueno, antes, es decir, desde ajá, hace mucho tiempo, ¿no? Muchas chicas que en grupos o que en confianza te platican, es ujú, que me pasó esto, y dice, pero pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y pues no, que no sé claro, qué. claro, Qué revelador es ver a alguien como tú que se arma, ¿no? De información, de argumentos. Entonces, mi pregunta era más bien sobre este aspecto de que sabemos que en México el acceso a la justicia es bien claro. complicado, muy complejo, la ineptitud de las autoridades es vergonzoso. Entonces, para ti, ¿cómo fue eso? Es decir, tú tuviste, ojalá que sí, una mejor experiencia en este momento de acercarte, supongo que con algún abogado fuiste a tu primer contacto, si nos No, pudieras yo decir cómo yo he sido fuiste. ahorita, te digo que mi obsesión por saberlo todo me llevó a investigar leyes, a buscar, a ver qué podía hacer, pero esto ya fue después. Mi madre muere en mayo y pocas semanas antes yo me doy cuenta de que ella siempre lo supo todo, ¿no? Yo me había alejado, yo había perdonado todo, yo ya vivía aquí, estaba en mi rollo con, mm, yo feliz de la vida, ¿no? Y de repente, pues empiezo a enterarme de que este señor andaba corriendo el rumor de que yo era drogadicta y cosas así muy terribles, ¿no? Y ninfómana. Y después, pues me voy enterando de que justificaba sus violaciones y sus abusos diciendo que era consensuado y que yo era, pues yo había sido amante suya, ¿no? Y cosas terribles, ¿no? Que él mismo se aventó de cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Yo decido denunciar esto en mayo, pero pues estaba atravesando por el duelo de mi mamá, me vengo para Puebla porque yo estaba viviendo en Chiapas, me regreso a Puebla y todo. Y en noviembre yo decido, digo, no, pues me voy a regalar de cumpleaños el denunciar a este hombre, ¿no? Lo voy a denunciar. Entonces tengo una amiga que estaba en este colectivo 50+1 y le escribo, le digo, oye, manita, fíjate que cuando yo era chiquita, pues me pasó todo esto, y esto y el otro. Y entonces me dice, voy a investigar, manita. Entonces se va a preguntar a otra amiga y de ahí del colectivo.
y pues con mucha pena me contestan que no, que ya no se puede hacer nada porque ya prescribió, que se aplica una media, que si a los 18 años, que si no sé qué. Entonces yo me quedo, pero, pero, pero muy trabada porque otro punto bien importante, y lo menciona este comunicado que sacó la Suprema Corte de Justicia el 27 de febrero, donde menciona por qué no puede prescribir el delito sexual en menores. Y es que los daños que causa a lo largo de la vida, pues son permanentes. Entonces muchas de las personas, y se los digo yo, cada que ustedes ven estas mujeres, ¿no? Que las critican porque tienen hijos de diferente papá, que las critican porque están con muchos hombres y no tienen estabilidad, que no encuentran qué hacer con su vida, que no saben qué hacer, muy probablemente son víctimas de violencia sexual dentro de su hogar o fueron víctimas de violencia sexual infantil. Entonces, son personas que se sienten avergonzadas de sus propias vidas, ¿no? Porque cualquier queja que ellos saben es una drogadicta, es una prostituta, es una esta. Entonces, esta revictimización dificulta el señalamiento, la denuncia, ¿no? Entonces, me dicen todo esto que no puedo denunciar, que no puedo hacer nada. Y yo tenía una página más o menos ahí fuertecita con no sé, unos 16,000 seguidores y, y dije, pues por ahí voy a aventar la denuncia, ¿no? Pero dije, no, lo voy a hacer en mi página personal, con mis amiguitos, con la gentecita que yo tengo. Y entonces sale el caso de Giselle Pelicot, ¿verdad? Donde Giselle Pelicot nos manda un mensaje poderoso a todas las mujeres y es que la vergüenza cambie de bando. Tenemos que abandonar el anonimato para poder señalar estos crímenes. Y entonces el abusador nos manipula desde un principio con la vergüenza, nos vende la idea de que si denunciamos, de que si hablamos, todos nos van a señalar porque somos tan cómplices como ellos mismos, ¿no? Tan culpables como ellos mismos. Entonces, Giselle Pelicot me llevó a darme cuenta realmente de que había que salir de pues de sí, de este silencio, de esta vergüenza. Y como yo no puedo decir, ya demandar, decido aventarme así a lo loco, la verdad, y decir, te denuncio públicamente. Me conformo con que te vean nuestros amigos, tus compañeros de trabajo. O sea, yo ya tenía mucha gente que era amiga mía y de él, ¿no? Ahí en las redes, y dije yo, pues que te vean, ¿no? Por lo menos que te dé pena. Y a los pocos días, esto yo lo saco el 21, el 22 viene la respuesta de uno de mis hermanos donde me invitan a cenar, ¿no? Con mis hermanos y mi papá. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy. O sea, no es que él no tiene ningún problema, pero yo sí, entonces yo no voy. Y de ahí se les olvida, como no procedió nada, no pasó nada, se les olvida. ¿Qué sucedió? Yo tuve una gran suerte y es que este desgraciado era director de la Facultad de Ciencias Químicas de Ocosocuautla en la UNACH, en Chiapas. Y lo venían persiguiendo ya por muchas situaciones irregulares que había en la universidad, entre ellas también ¿cómo se llama? El ocultar situaciones de acoso, de abuso, ¿no? Ahí con las alumnas, y muchas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando yo denuncio esto, Dignidad Universitaria capta el post y le empieza a dar seguimiento. Y esto empieza a traer la atención de los medios de Chiapas y entonces a mí me confrontan porque lo que sigue es una difamación de esa mujer está hablando porque su mamá no le dejó herencia, quiere terrenos, quiere dinero, quiere no sé qué. Dije, no, quiero que te hagas responsable de lo que me hiciste y de lo que sigues diciendo de mí. Sí, quiero que vengas y me lo digas en mi cara. Entonces yo saco este post donde le digo, ¿sabes qué? Yo soy un individuo funcional, yo soy una persona que se levantó de todo lo que hicieron mi madre y tú. Ujú. Y Fíjate que eso me parece muy valiente, Gina. Creo que una de las principales barreras que sostienen este tipo de violencia justamente es la vergüenza que le así da a es. las víctimas, ¿no? Que Ujú. enseguida la familia muchas veces cobija cuando el violentador es un integrante importante de la familia, el abuelo, el papá, el padrastro, por ejemplo, ¿no? Es cobijado y entonces Era un niño de oro, es un niño de oro, mi papá es un claro, niño de la oro en la vergüenza familia. cae justamente en la víctima. Nos vamos Así a un corte y regresamos. Estamos hablando del caso de Gina y los tipos de violencia que se ejercen dentro del hogar. Estamos de regreso en este sábado de 8 de marzo. Estamos conmemorando el Día Internacional
de la mujer trabajadora y estamos abordando uno de los temas que más lastiman a la población femenina en cualquier parte del mundo, por supuesto. Estamos hablando de la violencia que se ejerce desde el hogar, desde las personas más cercanas en la niñez. Y este caso de Gina justamente comienza en la niñez. Gina, yo te quiero preguntar, ¿quién es tu padre? ¿Cómo lo describes hoy en día? ¿Qué has pasado por las distintas etapas? Dejaste la infancia, dejaste la adolescencia. Ahora, ¿cómo lo defines tú? Un fraude total en todos los aspectos. Para yo poder armarme de todo esto, empecé a investigar ahí en Chiapas con toda la gente que lo conocía, o sea, yo me empecé a meter en todo y gracias a que recordaba yo los nombres de las personas con las que había trabajado, recordaba los nombres de sus compañeros, recordaba nombres de sus alumnos, inclusive por listas que había yo leído, o sea, fue algo impresionante, no sé cómo lo hice, la verdad, fue empezar a husmear, a revisar, a meterme en todo y a descubrir, y fíjate que una de las cosas más dolorosas, porque a pesar de todo lo que María, el niño no deja de amar a sus padres, el niño deja de amarse a sí mismo, ¿no? Y es por esto que entra en estos espirales autodestructivos, que ya platicaremos. Pero yo me meto a descubrir qué pasó mientras dio clases en el Miguel Hidalgo, me meto a descubrir qué pasó mientras mala persona que era, empiezo a ver, yo de verdad, yo nunca investigué qué hacía en Ocosocuautla, o sea, a mí me vendieron la idea de que él era el gran director y que todo estaba maravilloso allá, y yo lo creía, verdaderamente, hasta yo me sentía orgullosa, o sea, yo te puedo decir eso, que yo me sentía orgullosa de mi papá porque era muy fregón, muy inteligente y todo, y entonces empiezo a descubrir cosas como que, por ejemplo, en el doctorado boicoteaba, saboteaba los experimentos de otros compañeros, ¿no? Para poder sobresalir él mismo. O sea, empiezo yo a ver que todo es fraude, todo es un fraude, todo es una mentira. Incluso fue pastor un tiempo en una iglesia evangélica, o sea, y todo era tan, una fantochería, una mentira, ¿ves? O sea, yo lo veo en este momento como un payaso ridículo que todavía piensa defenderse con cosas como decir, está loca. No, güey, ese es tu mejor argumento, de verdad. Y el otro argumento, ya prescribió, ¿no? O sea, tu argumento es, ya pasó, de verdad. O sea, el ver esa poca capacidad de resolución, esa poca capacidad de defenderse, de hacer algo digno, ¿no? Porque además era eso, el verlo como una persona, todo el tiempo fue un sociópata, o sea, él era una persona que si podía transgredir, transgredía en todos los aspectos. Y eso también fue algo que me sirvió a mí para sanar y para ponerme en paz conmigo misma, el ver que no era una cuestión conmigo, era con todas las personas sobre las cuales ejercía poder de alguna u otra forma, ¿no? Entonces me volví mi caso más importante de mi vida y me dediqué a resolverlo y lo resolví. Y no podía resolverse más que haciendo justicia. O sea, yo no me iba a quitar el insomnio, yo no me iba a quitar la depresión, yo no me iba a quitar todo esto que yo tenía hasta que yo no satisficiera esta sed de justicia, ¿no? Y ahora lo veo como una persona ridícula. Eh, Pienso que hay muchísimo más que hoy en día están sufriendo se mueva la conciencia de cada persona que sea testigo o que sospeche de que una niña o niño está siendo violentado, que hay que denunciar. Porque este tipo de violencias, por supuesto que marca la vida de las personas que la sufren. Sonia, ¿con qué continuamos? Pues creo que es muy importante subrayar la frase que dijo Gina, que surge de Giselle Pelicot, ¿no? Que la vergüenza cambie de bando y que entonces nosotros también combatamos de esta manera la impunidad con la que se mueven estos agresores, y sobre todo con el sector, digamos, más vulnerable que son las infancias, ¿no? Claro, Gina, mira, perdón, quisiera agregar algo bien importante. Muchas me preguntan esto, ¿no? ¿Cómo se hace para salir de esto? Y yo puedo decirte que yo gocé del privilegio de tener mucha educación, mucha información, mi propia neurodivergencia también, ¿no? Me sirvió por otro lado, me libró de otras cosas, ¿no? Y me permitió comprender otras cosas. También disfruté de pues, ser una persona
pues de una clase económica, ¿no? Con ciertos recursos que me permitieron pues estudiar, acceder a terapia, acceder a información, incluso acceder, tener los contactos ya después para acceder a psicodélicos, ¿no? A psilocibina, a LSD, que me permitieron también muchas partes del trauma que yo no podía ni abordar en terapia, ¿no? O sea, que estaban velados para mí. Llegó un momento en que ir a terapia a mí ya no me funcionaba de nada. Ya necesitaba adentrarme en otras profundidades de mi propia mente, de mis propias emociones. Y te repito, pasé años leyendo, estudiando acerca de todo esto, ¿no? Comprendiendo cómo poder recoger todos estos pedazos que quedaron de mi vida. Quiero compartir otra cosa que de verdad, y le quiero dar las gracias, y si algún día se las puedo dar en persona, hay un personaje que se llama Irene Villa. Irene Villa tiene más o menos mi edad. Cuando tenía yo 11 años, y ella también fue víctima de un ataque de la ETA donde perdió las dos piernas y varios de sus dedos, ¿no? Tenía 11 años cuando eso le sucedió. Fue cuando yo estaba viviendo la parte más difícil de los abusos en mi casa. Y en una revista yo leí el caso de Irene Villa. Y fue cuando yo pensaba en morirme, yo pensaba en dejar todo a los 11, 12 años. Y leo lo que sucede con ella. El artículo se llamaba El espíritu inquebrantable de Irene Villa. Salió en la revista Selecciones. Y, y el leer cómo esta mujer decidió vivir, ¿no? Esta niña que tenía la misma edad que yo, que también estaba en pedazos por fuera, y así como estaba yo en pedazos por dentro, ella eligió la vida, eligió la existencia, ¿no? Am, Infortunadamente yo no tuve otro tipo de recursos emocionales, pero fue una inspiración para mí durante muchísimos años, ¿no? Incluso cuando surge el Facebook, les confieso que la primera persona que yo busqué fue Irene Villa, ¿no? Y me dio gran alegría verla triunfando, verla tan grande, verla feliz a pesar de todo lo que había vivido. Y fue para mí, ella me salvó la vida de alguna manera. Gracias, gracias por compartir esto, Gina. Pero precisamente por eso, porque tú lo acabas de mencionar, digamos, la forma en que vive cada quien, la forma en que enfrenta, que puede enfrentar ¿Mm? un niño o una niña este tipo de violencias, es muy distinto y puede contar con diferentes herramientas o diferentes Así redes de es. apoyo o no contar con ellas. O no Por contar. lo que, por lo que es muy importante, digamos, que se asuma que el cuidado y que, digamos, la denuncia debe ocuparse, debe ocurrir dentro de todos los adultos que tenemos la obligación de proteger a las infancias. Así es. Estamos hablando de que, por ejemplo, ahorita me llama la atención, Gina, ni tus maestros, ni toda la gente que te rodeaba que podía ver estas conductas extrañas, que bueno, se han avanzado mucho ahora en estas observaciones, antes no era tanto, pero Ujú, sí son conductas que pueden decir, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto, no? Si es una niña que pues demuestra que le gusta aprender, conocer, ¿por qué tiene estas actitudes tan extrañas también con el resto de sus compañeros? Y esa ujú, falta de apoyo, una red de apoyo hacia las infancias, es lo que también lleva a que estos victimarios puedan avanzar, ¿no? O ujú. sea, la omisión es de parte de muchos lados De y todos, es claro. importante que nosotros como sociedad también pues lo tengamos en cuenta. La protección de las infancias es fundamental y todas las conductas que pueden demostrarnos que hay algo extraño, pues sí Ujú, merecen que nosotros hagamos una observación profunda, ¿no? Sobre lo que ocurre. Claro, y así es. para quienes nos escuchen, pues recordar, por supuesto, que estás sufriendo de algún tipo de conducta en tu casa que te suena, te vibra extraestros a tus maestras, a otros familiares, a tus amigos, a mencionar que estás sintiendo incomodidad con algo que sucede en casa. En las escuelas existen los protocolos para la denuncia, existe el protocolo para abordar los distintos tipos de violencia. Entonces, es bien importante que en el programa del día de hoy, que por supuesto estamos dedicando a las mujeres, pero también entendiendo que las luchas feministas son por la justicia en general. Si un niño o una niña siente que está sufriendo de violencia, tiene que acercarse a otros adultos que le puedan dirigir en esta búsqueda de justicia y de protección sobre todo. El Estado está obligadísimo a brindar protección
cuando un niño está siendo violentado, una niña se siente en peligro. Y, por supuesto, una de las vías más rápidas, pues, son los procedimientos y está dentro de los objetivos claros de formación la erradicación de la violencia. No es normal que un adulto abuse de un niño dentro del seno familiar. No es normal de ninguna manera. Y es algo que debemos de abordar con seriedad, con valentía, dejar de normalizar y de ocultar, dejar de revictimizar, porque en muchas ocasiones los niños, las niñas se atreven a denunciar y hasta son regañados, ¿no? Hasta pesa más la jerarquía del violentador y resulta Así que es. vienen a formar una personalidad, por supuesto, retraída, avergonzada, ¿no? Ujú. Y son huellas que perduran a lo largo de la vida. Caro, ¿qué nos quieres comentar? Híjole, bueno, hay muchísimas cosas que me hace pensar todo esto que nos dice Gina, que reflexiona Sonia también. A mí, bueno, me mueve por dos cosas, por muchas, pero las dos más importantes, una es pues, que soy mamá de una niña, ¿no? Mi hija tiene 10 años. El cartelito que ella llevó hace un año a la marcha decía, soy la niña que jamás tocarás. Y es bien potente, ¿no? Y bien fuerte porque es una frase de lucha, incluso de mí misma, ¿no? Hacia ella, mi compromiso hacia ella, del cuidado y el amor que le tengo que dar. Ujú. Y como dice María, pues esta confianza, ¿no? Que lo que ella me diga es lo que es, ¿no? La primera persona a la que le creo es a mi hija, por supuesto. Y entonces, bueno, pues sí, me mueve un chorro de cosas, ¿no? Porque cómo entender, ¿no? Hablamos mucho del pacto de silencio que hay en la sociedad, del pacto entre hombres, pero aquí estamos hablando de una falta terrible de parte de una madre, ¿no? Y es un caso que se repite muchas veces, que no le creen a los hijos o a las niñas y que las empiezan a ver como nos comenta Gina, como competencia, ¿no? ¿Cómo entender eso, no? Eso a mí de verdad me mata, ¿no? Es horrible. Y también lo que dices, María, de las escuelas, desafortunadamente yo no soy tan optimista en ese aspecto. Creo que este programa puede ser un llamado más bien a las escuelas. Hay una falla sistemática completamente en los salones de clases, en direcciones, administrativos, que realmente la mayoría dicen, no es mi tema, no te metas en problemas y ven hacia otro lado, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. y como en todo pasa, claro que hay procesos muy claros, por supuesto que existen, sin embargo, es solamente la teoría, porque en la práctica los niños no encuentran ese lugar seguro que deberían ser las escuelas. Yo a muchas compañeras maestras siempre les he dicho, pues finalmente si ellos viven situaciones de violencia o situaciones duras en su familia, deberíamos ser ese segundo hogar. Se supone que la escuela debe ser eso, ¿no? Y desafortunadamente, en mi experiencia como mamá, como docente, yo no lo he visto. Yo por eso me alejé también de las escuelas, ¿no? Pero bueno, pues me quedo con muchas reflexiones. Gracias, Gina. Muchas gracias, Gina, por compartir. Por supuesto que las instituciones tienen muchas fallas, pero debemos darles algunas alternativas a las personas que nos escuchan. Intentar, por supuesto, intentar no dejar de denunciar, abrir esos espacios de reflexión y de diálogo y tener la confianza en que podemos generar una sociedad mucho mejor si cada uno y cada una de nosotras entra en esta reflexión. Dice el poema de Nadia Anjuman, una periodista afgana y poeta que fue brutalmente violentada, no deseo abrir la boca. Llevo mucho tiempo en silencio, pero nunca olvidé la melodía que no paro de susurrar. Las canciones que brotan de mi corazón me recuerdan que algún día romperé la jaula. Volando saldré de esta soledad y cantaré con melancolía. Estoy enjaulada en este rincón llena de melancolía y pena. Mis alas están cerradas y no puedo volar. Soy una mujer afgana y debo aullar. Muchísimas gracias por su atención en este sábado 8 de marzo. Gracias a Radio WAP por el espacio y la lucha continúa.
La lucha suma y la lucha es fuerte en este nuestro tiempo feminista. Gracias, Toño.